van trascendiendo algunos detalles de lo que van a ser los primeros anuncios del presidente electo Javier Milei. Milei asume el domingo. El lunes, ya en el boletín oficial, se van a publicar buena parte de las medidas económicas. Medidas económicas que no necesariamente tienen que ver con leyes, ¿sí?, sino que tienen que ver con otras resoluciones o cosas que están en la órbita de Milei. Vamos a empezar a desglosarlas, porque estos serían los primeros esbozos, las primeras puntitas del plan motosierra, los primeros dientes de la motosierra que se van a dar a conocer. La primera es esta, anunciada, muy anunciada por Milei: prohibición de emitir. El Banco Central ya no va a poder emitir para financiar al Tesoro. ¿Sí? Primer dato, Milei se cansó de decirlo en campaña, de batallar por esto, estaría cumpliendo con parte de sus promesas, ahí está. Después vamos a analizar las consecuencias, pero esto es lo que va trascendiendo a través de diferentes economistas y diferentes fuentes que van hablando, que van conociendo lo que está cocinando la dupla Milei-Caputo. Toto Caputo, ministro de Economía. Quita de subsidios a las tarifas en forma gradual, pero este gradualismo es breve, sí, entre enero y abril. Esto es lo que decíamos recién con Hernán, porque no solo habría aumentos, los aumentos de la nafta, sino también los aumentos de la reducción de los subsidios, luz, gas y sobre todo transporte. ¿Qué es esto? O sea, a ver, volvemos a la placa anterior, por favor, porque nos vamos a detener ahí. ¿Qué sería esto? En quita de subsidios tenés básicamente lo de transporte que mencionábamos recién, tren y colectivo, y además lo que tiene que ver con subsidios a la energía, electricidad, luz, gas, agua. ¿Pero no era que ya los habían quitado los subsidios? Bueno, eso es la verdad el quid de la cuestión. ¿Por qué? Porque si vos tenés ingresos altos ya no pagás subsidio, con lo cual a ese no le cambia, va a seguir pagando exactamente lo que pagaba. Pero hay un universo de gente que se registró para tener subsidios. ¿Y le quitarían los subsidios a esa gente? ¿Qué haces con esa gente? ¿A quién le recortan? Bajarán un poquito la... No creo que puedan quitar los subsidios a la gente que no tiene Bueno, guita. pero por eso, acá me parece que falta medida de contención. Y Caputo sabe, porque estuvo en el gobierno de Macri, que vos tocás un botón en la economía y no tocás otro, y te quiero ver. No, yo no creo que toquen los subsidios ahí. Me parece que en sí, porque esta es la otra cosa, parece que hay que discriminar entre los subsidios a luz y gas, que ya están bastante recortados por el gobierno de Alberto y de la gestión Massa, pero sí el subsidio al transporte, que ese no se tocó, porque acordate que también las cámaras de transporte estaban pidiendo unificar en todo el país el boleto en 550 pesos. Sí, bueno, a ver, está claro, y lo han mencionado a lo largo de la campaña y después de la campaña también, que el recorte de los subsidios no es menor en términos de volumen. No es menor en términos de volumen. Es decir, si quiere hacer un recorte del déficit fiscal, bueno, echa el ojo sobre la cuestión de los subsidios. Ahí se hablaba que lo que está buscando este primer momento del plan es un recorte del 5,5 del déficit. Sí, es un montón 5,5 del déficit. Y además, yo retomo algo... 5,5 del PBI. Del PBI, que decía Giacomini el domingo. Cuando vos haces un recorte de 5,5, recortando, por ejemplo, algunas de las cosas que mencionábamos, una de las cosas que también ha trascendido es que tal vez se pone en discusión la movilidad jubilatoria, por ejemplo. Dentro de la movilidad jubilatoria, obra pública, quita de subsidios, transferencias a las provincias, todo ese recorte te pega sobre actividad. A ver, esperen, vamos a seguir entonces con la placa. Quita de subsidios a las tarifas en forma gradual, es lo que veníamos hablando recién. Esto va a impactar seguramente en el transporte. En alguna medida esa quita de subsidio va a hacer subir el transporte. Obra pública, esto sí. Recién escuchamos al presidente Alberto Fernández jactándose de que en su gobierno hubo 7.000 obras públicas, 4.000 terminadas. Bueno, despídense de todo esto. Alberto decía, bueno, no hay municipio de la Argentina que no hayamos llegado como Estado Nacional con una obra pública. Evidentemente esto a la población mucho no la conmovió, más la conmovió la inflación en el bolsillo, votaron en contra masivamente y Alberto se va con una baja imagen positiva. Se corta la obra pública salvo que tenga financiamiento externo. ¿Esto qué puede representar en materia de economía, de recesión económica? Por lo pronto pienso despidos en el sector de la construcción. Sí, estamos hablando en términos directos de unos 250.000 puestos de trabajo, indirectos otros 250.000. Acá hay que poner un asterisco. Las obras que están en ejecución, ¿qué hacemos? ¿Las continuamos o no las continuamos? Bueno, las de la financiamiento lógica externo indica que las tenga que continuar
Porque si tienen no un se viene un contrato. juicio. Exacto. Las que tienen financiamiento externo hay que demostrarle al organismo que las hiciste, así que por eso las excluyen. Ahora, las que están en obra, estamos hablando de 2.300 obras, se supone que tienen que terminar porque efectivamente si no habría un juicio. Ahora, en el mediano Nuevas plazo, obras, nada. nuevas obras, descartarlo, estamos hablando de esa cantidad de gente. Construcción representa alrededor del 8% de la actividad económica en nuestro país. No obra pública, que es un poco menos, pero la construcción en general es alrededor del 8%. Esta medida es una medida casi masista. Suba del impuesto país para importaciones. Recuerden, el impuesto país para las importaciones es algo que puso y que aumentó el ministro de Economía saliente, Sergio Massa, para compensar, y estuvo bien, digamos, porque así se le logró sacar ganancias a los trabajadores, y también hablaban de la quita del IVA, que todavía le falta la media sanción. La suba del impuesto país va a dejar el dólar en 800 mangos. Sí, se estima que podría ser 650 el tipo de cambio oficial más un 30%. ¿Qué es ese 30%? Bueno, si yo importo, por ejemplo, este celular o los insumos para este celular, pago 650 más los impuestos. ¿Por qué aplica esta medida que vos decías es masista? En realidad le permite mejorar la recaudación. Es decir, Claro. es de índole fiscal. Llama un poco la atención en mi ley porque es un aumento de impuestos. La necesidad tiene cara de hereje. Bueno, es un aumento de impuestos. Algunos ayer especulaban, decían, no puede ser que aumente el impuesto país, y dijo lo contrario. Bueno, da la impresión que sí, en un estadio intermedio, porque la finalidad que tienen en principio Caputo y Milei es que el tipo de cambio esté entre 700 y 800 reales. Es decir, que si yo importo a ese valor, y si exporto, Y ojo, reducir la brecha. sí, y si exporto también. Con lo cual, tal vez hay algún tipo de cambio diferencial para la exportación. Porque si yo exporto a 650 no es 700 u 800. Claro. Con lo cual una especie de dólar todo como el que tenías, tal vez hay incluso el lunes. ¿Hasta dónde? ¿O hasta cuándo? ¿Te acuerdas el informe de...? ¿Esto cómo le va a caer al agro, por ejemplo, que es el principal proveedor de divisas? Bueno, a ver, por el lado de las exportaciones, en principio lo beneficiaría si tiene un tipo de cambio diferencial distinto. ¿Por qué? Porque hoy está liquidando a 6.50, o menos, 6.15, ¿bien? Con lo cual no iría a 6.50. Si tuviese un dólar distinto, iría a 750, por ese lado se beneficia. Ahora, por el lado de los costos, le complica, lo veíamos en el caso del transporte. Una de las cosas que se ve es que hay liberación de precios, por un lado, de precios en general, de precios de los combustibles, pero por otro lado el congelamiento de presupuestos como manera de cerrar el déficit fiscal, y por eso la prórroga del presupuesto 2023. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber ajuste por inflación del presupuesto. El presupuesto, o sea, toda la plata que gasta el Estado, va a ser la misma en el 2024 que en el 2023. Pero ¿y entonces cómo se financian las jubilaciones, por ejemplo? Bien. A ver, la dinámica es cuando se prorroga un presupuesto, lo decías vos, queda fijo. No es que yo actualizo las partidas. Si iba a gastar 100 en universidades, en principio el presupuesto dice lo mismo. Ahora, naturalmente yo voy a recaudar más, solo por el efecto de la inflación. Voy a recaudar más el año que viene, el 2024, en términos nominales respecto al 2023. A simple firma del jefe de gabinete, el Ejecutivo puede administrar ese dinero. Con lo cual, te diría, si la inflación es del 200%, va a administrar, no sé, 2/3 del presupuesto, lo va a administrar sola firma, y va a tener una obligación de ejecutar una partecita muy chiquitita que va a ser el valor nominal del 2023. ¿Qué es lo que está diciendo desde el entorno de Milei? Dicen, nosotros no estamos haciendo lo que dijimos en campaña. Hablamos del plan motosierra, Milei hacía campaña con la motosierra, o sea que la votación del balotaje convalidó el ajuste. Sí, y esto es lo que dicen. Una cosa que dijiste al inicio que es muy importante. Todo esto que dijimos no necesita una ley. Claro. Pero ninguna de estas cosas necesita una ley. Es más, no necesita ni la ley de presupuesto porque opta por una prórroga que lo puede hacer directamente el Ejecutivo. No necesita ni votar la ley de presupuesto. Hay una de las cosas que se está discutiendo que es convertir las empresas estatales en sociedades anónimas. Ahí yo te diría, ojo, eso no se hace por decreto, necesita una ley. En eso necesita efectivamente una ley, lo mismo que si después de eso quiere avanzar en la privatización, también necesita una ley que autorice la venta de esas acciones. Esta medida sí que va a ser discutida por la provincia. Suspensión de aportes no reembolsables a la provincia. ¿Qué son los aportes no reembolsables? Básicamente eran transferencias que hacía la Nación para ayudar al funcionamiento de la provincia, a veces de índole corriente, muchas veces y en su mayoría de índole de capital, lo que se llama de capital. Claro, son básicamente lo que se denominan los ATN, que en muchos casos son obra pública y temas de educación.
Y te diría, en el caso de la provincia de Buenos Aires, en el medio está la discusión de aquel fondo que pagaba los salarios. ¿Te acordás con el problema con la policía?